¿Qué tal, amigos? Continuamos con la lectura de Historia de todas las cosas que han acaecido en el Reino de Chile y de los que la han gobernado. Capítulo 9. De cómo, volviendo a Valdivia y Chile por gobernador, el capitán Pedro de Hinojosa le volvió preso del camino por orden del presidente Gasca. Después que Valdivia hubo alcanzado la merced que pretendía, pidió licencia al licenciado Gasca para irse, el cual se la dio con provisión y título de gobernador, y asimismo le dio a algunos desterrados que iban de el Pirú para Castilla, que los llevase a Chile, y otros que estaban en la cárcel que habían sido secuaces de Gonzalo Pizarro. Teniéndolos para castigar Valdivia, los pidió al licenciado Gasca le hiciese de ellos merced, el cual se la concedió, pues iban a servir al rey y en tierra nueva, conmutándoles la pena en aquel nombre de desierto. Recordemos que Gonzalo Pizarro, hermano de Francisco Pizarro, tuvieron una guerra, fue una guerra civil, ¿cierto?, donde se disputaban el poder. Los reyes católicos estaban muy atentos a que los poderes locales se fortalecieran demasiado. Entonces, había los conquistadores, no solo, imagino que no solo pasó aquí en Chile, pero era una preocupación importante que el poder local no se impusiera jamás frente al poder universal, que era el que los reyes católicos con tanto celo habían logrado establecer en la península y que por lo tanto también esperaban mantener en el continente americano. Recordemos que ellos son los nuevos fundadores, ¿cierto? Es una idea antigua, pero ellos la ponen en práctica y la actualizan y la legan a sus descendientes, que es una monarquía hispánica universal. Por supuesto que esta monarquía es una monarquía católica. Entonces, ¿qué pasa con los poderes locales? Y por eso era tan importante que no se formaran feudalismos. De hecho, muy tristemente, después de la independencia de las distintas republiquetas americanas, se instaló el feudalismo. Se instaló el feudalismo porque ya el poder, los poderes locales ya no tenían leyes ni no tenían la institucionalidad adecuada para ponerlos a raya. Entonces, obviamente, los poderes locales prevalecieron, ¿cierto? Entonces, el señor del fondo, el patrón, ¿ven? El patrón tenía puros privilegios y no tenía leyes a las cuales se le podía acusar, porque en la formación de la República quedó un solo desorden, ¿cierto? Quizá en algunas ciudades hubo algún tipo de institucionalidad validada por las élites, ¿cierto? Pero el pueblo llano no. Entonces, es un peligro que la historia después va a demostrar que era un peligro inminente, y Gonzalo Pizarro se había enfrentado contra su hermano, había sido ajusticiado por justamente quererse, por así decirlo, mantener en un estatus de poderío que no le correspondía. Entonces, obviamente, nunca se actuaba solo, entonces quedaban algunos que tenían que pagar esta pena, y qué mejor que mandarlo a Chile, si venir a Chile era como un castigo. Yo creo que el único que pensaba que era bueno era Pedro de Valdivia. Yo creo que nadie más pensaba en Chile. Por eso es tan importante tenerle cariño, respeto, admiración a don Pedro de Valdivia, porque es realmente él quien es de alguna manera el primer chileno, el primero que ama esta tierra, que persevera en la instauración de la cultura occidental en este mundo, el que persevera en la evangelización, el que persevera en la civilización de estas tierras y de estas gentes, casi contra porfía y con mucho, mucho, mucho en contra. Ya vemos las inmensas dificultades, no solo en tema de indios, sino que también en temas, eh, en temas de los propios conquistadores.
le hiciese de ellos merced, el cual se la concedió, pues iban a servir al rey y en tierra nueva, conmutándoles la pena en aquel nombre de desierto. Vamos a pasar a los rancheros. Siguiendo su camino, llegó a Arica, donde, estándose proveyendo de algunas cosas para su viaje, formaron delante de él el presidente muchas quejas de él, estas por cartas que enviaron de Arequipa y de otras partes, diciendo que iba amotinado y que en deservicio del rey, porque los que iban con él robaban a los indios por donde pasaban y los metían en colleras, y que a los españoles que topaban por el camino les quitaban sus haciendas, los cuales malos les hacía Valdivia a todos, pues los consentía. Esto indignó en tanta manera al presidente Gasca, que mandó luego al capitán Pedro de Hinojosa, general que había sido en el Pirú en servicio del rey contra Gonzalo Pizarro, fuese tras él y donde lo alcanzase lo volviese preso. Hinojosa tomó 20 soldados arcabuceros y se dio tanta priesa a caminar que antes que Valdivia saliese de Arica lo alcanzó, y con todo buen término le dio cuenta de su venida y de lo que el presidente le mandaba. Valdivia le dijo que mucho enhorabuena se hiciese ansí, aunque algunos soldados amigos y criados que allí consigo tenía le dijeron que si quería lo defenderían y se irían su jornada. A estos reprendió gravemente y proveyó que sus criados caminasen a Chile y la gente que estaba en camino con los capitanes que la llevaba a su cargo continuasen su viaje, y él se volvió preso a Lima con Hinojosa. Antes de que llegase en la corte del presidente había varios pareceres, y uno decía que volvería, otros que no. Antes se afirmaba que como era hombre de guerra y había recibido aquella befa, lo querría apostar y que fácilmente lo podría hacer, pues llevaba gente consigo y se le llegarían otros muchos. Tratando de ordinario en esto, llegó nueva de cómo venía Hinojosa y Valdivia con él, de que el presidente Gasca, viendo aquel nublado desecho, recibió grandísimo placer en haber sucedido bien caso tan dudoso. Mandó que le diesen cárcel conforme a su persona. Desde hace pocos días conocida su humildad, de la cual no le hacían sus émulos, y que era mentira lo que de él se había dicho, teniendo tan buenos amigos y terceros. En especial un caballero del hábito de Santiago, llamado Alonso de Alvarado, mariscal de El Pirú, y había venido con el presidente Gasca de Castilla y servido a su majestad en aquella guerra. Tuvo tan buenos medios en negociar que breve fue concedida la licencia para irse. Claramente, Pedro de Valdivia, como ya lo hemos estudiado en otros momentos, es una persona muy querible y se deja querer, muy astuta también. Es un gestor, es vamos a decir, no sé si un político, pero un empresario de todas maneras. Y es muy querido y respetado. Y también muy envidiado, y seguramente por lo mismo, por caer tan en gracia y por hacerse caer tan en gracia, ¿cierto? Aquí se ve que él estuvo en el Pirú y consiguió prácticamente todo lo que quiso de Gasca. Pero Gasca, que es un hombre muy severo, muy doctrinal, vamos a decir, por mucho que admirase a Pedro de Valdivia, iba a hacer cumplir las leyes y las normas. Y por eso que es aprisionado. Pero al parecer aquí, por lo que se entiende, este mariscal habría compartido, al parecer, ¿cierto? Todo indica, en Flandes con Pedro de Valdivia, ¿cierto? Entonces, Pedro de Valdivia tiene un valor reconocido entre sus pares militares. Y eso le permite, ¿cierto? El momento de los juicios civiles, defenderse. En este tiempo parecía andaba la fortuna jugando con Valdivia, por las muchas contrariedades que de ordinario se le ofrecían, porque estándose aprestado para su viaje, llegaron a la ciudad de los reyes, Lima, los que iban en la fragata contra él, los que habían mandado Villagra,
Puesto delante del licenciado Gasca, formaron su querella diciendo que Valdivia muchos males. Respondióles que diesen información de lo que decían, y como eran hombres más pláticos de negocios, quejando 30 hombres que iban, entendiendo que cuanto más fuesen las quejas, más hacían en su caso, siendo ellos propios los que habían de atestigar contra él. Habiendo todos quejado, no tuvieron con qué probar lo que decían, porque el que llevaba las probanzas, como levido bien puesto, conforme a la orden que tenía, no las quiso presentar, y porque no se entendiese le abandonaban lo que podían. Viéndose engañados y que no podían hacer efecto que deseaban ni dar información que les pedían, y que volvían por gobernador, procuraron reconciliarse con él. Valdivia les prometió pagar todo el dinero que había tomado, y que les daría de comer, que es darles repartimientos de indios a todos, y que fuesen amigos de allí adelante. Confirmados en amistad, le dio el presidente Gasca una galera que había hecho en Panamá para venir en ella a Lima cuando vino de Castilla, la cual Valdivia deshizo en Chile porque de armada no la podía sustentar, y la dio en sí mismo un navío en que se embarcó, que por quietar el decir a sus amigos no quiso ir por tierra. Entonces, como vemos, iban los quejumbrosos, ¿cierto? Malintencionados, enviados por Villagra más encima, pero es increíble cómo eso se vuelve se sobrepone, ¿cierto? Hay un propósito que es superior, y Pedro Valdivia nuevamente intenta ganarse la confianza de los hombres que ha traicionado, porque lo más probable es que estos hombres hayan sido los que Valdivia embaucó en la costa, ¿cierto? En donde él hizo poner todas sus riquezas, haciendo ademán de que se volvían al Perú, poniendo sus riquezas en el barco, y él después se manda a cambiar solo. Navegando con buen tiempo, llegó a la ciudad de La Serena, y mandó salir en tierra algunos hombres que fuesen a la ciudad y diese aviso al pueblo de su llegada. Estos soldados llegaron a la ciudad y no hallaron gente alguna, que pocos días habían los indios comarcanos, pareciéronles que también eran ellos hombres como los de Copayapó. Se juntaron todos, y una mañana al amanecer entraron por la ciudad. Repartidos por su orden tanto a cada uno, fueron a sus casas como hombres que sabían bien, dando en general una grita. Los españoles que salieron a ella antes que se juntasen ni aprovechasen de cosa alguna en su defensa, los mataron todos, no escapando más de un pobre hombre metido en un horno. Este llevó la nueva a Santiago, escondiéndose de día y caminando de noche. Visto por Valdivia que no tenía a qué detenerse allí, navegó al puerto de Santiago. Llegando, envió a hacer saber que estaba allí. Viniéronle a ver los amigos que en la ciudad tenía. En este mismo tiempo, entre la gente que venía por tierra cuando Valdivia volvió preso de Arica, 2 capitanes que venían por orden suya, sobre el mandar y otras cosas que se juntaron, vinieron en discordia, llamando el uno Juan Jufré y el otro Francisco de Ulloa, en que el capitán Juan Jufré se adelantó y aprendió al capitán Francisco de Ulloa. Descompuesto de la gente, lo trajo consigo. Después entre ellos hubo largo pleito, hasta que vino por gobernador de Chile don García de Mendoza, que, conociendo de la causa, fue condenado el capitán Juan Jufré por el licenciado Hernando de Santillán, que volviese a Ulloa cierta cantidad de dineros en recompensa de las cosas que le tomaron los soldados que consigo llevaba. Siendo todos llegados a Santiago, Valdivia comenzó a aderezar para ir a conquistar la tierra de Arauco. Después de todo este accidentado trayecto, de estas quejas, de estas traiciones, Valdivia no afloja en su cometido. Llega a Santiago y se prepara para la conquista de Arauco.